Buenas, aquí estoy otra vez con ustedes, donde intentaré de una manera simple, breve, pero bíblica, dar respuesta a una pregunta. Y esta es la pregunta de hoy. ¿Deben o no los cristianos juzgar a otros? Y esta es una pregunta interesante e importante. Y la respuesta no es sí o no realmente. eh, para dar una respuesta correcta, hacerle una pregunta a la pregunta. Y es esta. ¿Juzgar a quién? Porque de eso depende la respuesta. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia habla de juzgar y habla de no juzgar. Mira, palabras de Cristo. Ahí en Mateo 7, 1 y 2. Y creo que este es el texto que más se usa cuando se habla de no juzgar o de juzgar. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Así que aquí claramente el Señor dice que no debemos de juzgar para no ser juzgados. Pero miren esto, palabras también de Cristo en Juan 7:24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Entonces la pregunta es, ¿juzgar o no juzgar? Palabra de Cristo, no juzguéis. Cuando juzguéis, hacedlo con justo juicio. Así que evidentemente aquí vemos que hay momentos definitivamente que se puede juzgar y otras veces que no. ¿Cuándo hacerlo o cuándo no hacerlo si queremos realmente obedecer al Señor y obedecer la palabra de Dios? Hace ya muchos años leí un artículo que precisamente se llamaba así, juzgar o no juzgar. Y el autor dijo algo más o menos parecido a esto, que tiene tremenda base bíblica y yo lo he tomado como un estandarte para dar respuesta a este asunto. Miren lo que él dijo, que juzguemos o no depende de si tenemos la autoridad para hacerlo. En otras palabras, debemos de juzgar con justo juicio donde Dios mismo nos dio autoridad para hacerlo. Ahora, donde no tenemos autoridad, no debemos de juzgar para no ser juzgados nosotros. Entonces la pregunta sería, ¿dónde Dios nos da autoridad para juzgar? Claro, para juzgar con justo juicio, ¿no? ¿Pero dónde? Bueno, en primer lugar, creo que la Biblia nos autoriza a juzgar en nosotros mismos, sobre nosotros mismos. Hay varios textos que nos hablan de esto. Por ejemplo, un texto ahí cuando se está hablando de la cena del Señor, Primera de Corintios 11:28 dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Así que nos corresponde juzgarnos nosotros mismos para ver si estamos bien o estamos mal como hijos de Dios para participar en algo tan importante como la cena del Señor. Ahora, miren lo que dice Gálatas 6:4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivos para gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Así que cuando vamos a analizar nuestra vida espiritual, nuestra vida de servicio, no la de otro, la nuestra vida de oración, si somos fervientes en la oración o si hemos bajado la guardia, esas cosas, si llevar a un juicio para analizar y tomar medidas, no es sobre otros, es sobre nosotros. Muy claro, ahí en Romanos 14, 12 y 13. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Así que aquí está hablando de juzgarnos nosotros mismos, porque cada uno va a dar cuenta a Dios de sí. Tenemos que analizarnos si estamos bien o si estamos mal, para hacer enmiendas. Y para eso tenemos que juzgarnos con justo juicio. Y yo entiendo que para hacer eso es en base a la palabra de Dios.
No en base a sentimientos extraños de culpa o cualquier otra cosa. No, no, no. Conforme a la palabra de Dios, si estamos bien o estamos mal. Cada uno dará cuenta a Dios de sí mismo. Eso nos corresponde hacer. Y cada hermano debe hacer eso en lo particular. No nos corresponde a nosotros hacer eso por otros. Claro, yo entiendo que en el amor de Cristo, en confraternidad, en la amistad, en la hermandad de la iglesia, cuando hay confianza y vemos a un hermano que está decayendo en su vida espiritual, o no se está congregando, o no se involucra en la vida de la iglesia como en el discipulado o en un grupo familiar, cosas así, con mucho amor podemos animarles, no juzgándoles, no en superioridad, oye, yo vengo y tú no vienes, te estoy juzgando, no. Animarlo para que se una con amor. Yo creo que eso sí está bien. No se está tomando ese espíritu de juicio. Así que en primer lugar, sí podemos juzgar con justo juicio a nosotros mismos, porque ahí tenemos autoridad dada por Dios. Ahora, hay otro lugar donde también el Señor nos ha dado autoridad, y es dentro de la familia. A los padres de la familia, eso incluye a las madres, lógicamente, el Señor nos ha dado autoridad para disciplinar y cuidar la disciplina de nuestros hijos en nuestro hogar, no en el hogar del otro, no para disciplinar a otros, pero a los nuestros. No juzguemos a los hijos de otros para tomar disciplina, eso le corresponde a ellos, pero a nosotros sí, porque Dios nos dio autoridad en eso. Efesios 6, 4. Y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Así que estamos llamados a ser jueces en nuestra familia, porque para aplicar disciplina y amonestar, primero hay que haber hecho un juicio. Claro, un juicio justo, correcto, no llevados por la ira, no siendo injusto con nuestros hijos, no siendo abusadores. Hay que hacerlo bien, juzgar con justo juicio. Y es más, si no lo hacemos, estamos faltando, porque no estamos siendo responsables con la autoridad que el Señor nos dio. Y como padres tenemos la obligación de ser jueces también, con amor, pero hay que aplicar disciplina. Nuestros hijos lo van a agradecer si así lo hacemos. Así que ya vamos dos, ¿verdad? Donde sí debemos de juzgar. Y el tercero, y este quizás es el más problemático para algunos, es en la iglesia, como congregación. Tenemos la responsabilidad de muchas veces hacer juicio, les guste o no les guste, a los que deben ser juzgados. Miren lo que dice en 1 Corintios 3, 1 al 4. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. Así que cuando hay pecado y en la iglesia alguien está practicando el pecado, nos corresponde a los hermanos llamar la atención sobre eso. Y eso definitivamente requiere juicio. El juicio de reconocer bíblicamente de que alguien está pecando, y para ayudarles a ellos y a la unidad y a la salud espiritual de la iglesia, sí tenemos que tomar partido y hacer las cosas con justo juicio. Claro que sí. Con mucho amor. Sí. Pero hay que hacerlo. Hay un texto ahí que nos recuerda realmente cómo es que se hace justamente. ¿Cuál es el justo juicio? Ahí en Colosenses 3, 12 y 13 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Así que
Claro, teniendo el discernimiento de reconocer que alguien está pecando. Nos toca, como hizo Pablo con esa iglesia, de llamarle la atención, les llamó carnales, le dijo que tenían que cambiar, les llamó la atención y eso implicó un juicio primero que él hizo, se dio cuenta que estaban mal y se los dijo, pero hacerlo como dice el texto que leímos después, con amor. Es triste cuando en una iglesia usan una disciplina destructiva y no constructiva, pero al pecado hay que llamarlo por su nombre. Y hay que tener discernimiento realmente para darnos cuenta dónde hay autoridad y no para tomar juicio y juzgar. Y por ejemplo, yo creo que en este caso de la iglesia es donde más problema puede haber. O sea, puede haber una persona que diga, bueno, yo voy a tener un estilo de vida que la Biblia llama pecado. Por ejemplo, yo voy a practicar la homosexualidad. Conmigo no se metan, no me juzguen. La Biblia dice, no juzguéis. Pero un momento, como iglesia, tenemos la autoridad de mantener la unidad de la iglesia en santidad. Así que vamos a suponer ese es el caso, alguien que diga, no, yo estoy viviendo en intimidad con alguien y no es mi esposo, no estoy casado con esa persona. Eso se llama fornicación. A un fornicario hay que llamarle la atención con amor, sí, claro, pero hay que juzgar, hay que hablar. Alguien, por ejemplo, que es casado pero tiene otra relación fuera del matrimonio, eso es adulterio. Nadie puede decir, no me juzguen, te vamos a juzgar con amor. Pero si eso llega y se sabe que es real, porque tampoco es un chisme, no, algo que se sabe que es real, que es verdadero, la iglesia tiene, con la autoridad dada por Dios de tomar medidas sobre el asunto y aplicar disciplina. ¿Qué si una persona que tiene un estilo de vida donde está robando a la gente y anda robando a otros? O levanta un calumniador y se la pasa levantando calumnias y mintiendo sobre la gente y creando chismes y problemas. No, yo soy así, ese es mi carácter, esa es mi forma de ser. No me juzguen para que no sean juzgados. Un momentico, no es el caso, porque aquí sí el Señor dio autoridad a la iglesia para actuar. Actuar con justo juicio, con amor, bíblicamente. Y eso se aplica en los tres casos que vimos donde nos ha dado autoridad. Para juzgarnos a nosotros mismos es bajo la palabra de Dios, no bajo la cultura o bajo costumbres religiosas, no bajo la palabra de Dios. Si estamos mal, estamos mal. Para juzgar en nuestra familia hay que hacerlo también con justo juicio. Disciplina sana, sin injusticia, sin abuso, sin machismo. Todas esas cosas quedan fuera, pero hay que aplicar disciplina. Igualmente en la iglesia, con amor, con mansedumbre, perdonando ofensas, claro que sí, dando oportunidades, restaurando a la persona que se arrepiente, absolutamente sí. Pero ahí también debemos de juzgar, con justo juicio. Ahora, ve, lo más importante para alguien que me está escuchando que quizás no sea parte de una iglesia, y digo, bueno, eso no tiene que ver conmigo. Bueno, hay alguien que tiene toda la autoridad para juzgarnos y condenarnos y es nuestro Señor, Dios. Dios es amor, pero es justo. La Biblia enseña que la paga del pecado es muerte y todos hemos pecado. Quiere decir que la justicia de Dios está sobre toda persona que ha cometido pecado y eso somos todos. Ahora bien, en la gracia de Dios, por su amor, Él envió a su Hijo Jesucristo para que su justicia cayera sobre Él. Él pagó por los pecados de todos nosotros. Pero se recibe ese perdón, esa bendición, esa gracia de Dios cuando ponemos la fe en Jesucristo. Una fe verdadera que implica arrepentimiento, confesión de pecado, cambio de dirección de prioridades en la vida. Si usted no ha hecho eso, le recuerdo que lamentablemente la justicia de Dios está sobre usted, la ira de Dios está sobre usted. Y para arreglar cuentas es a través de Jesucristo. Él es el único camino. En oración sincera de fe, confiese su pecado y el Señor le va a perdonar. Con justo juicio, porque hubo alguien que nos justifica delante de Él, que es nuestro Señor Jesucristo, cuando Él murió por nosotros en la cruz y ponemos la fe en Él. Bueno, hasta aquí intenté contestar la pregunta que se me hizo.
Así que en ese espíritu, bueno, los vemos la semana que viene, pero recuerde que usted también puede hacer sus preguntas y las hace a pastor@ibiatlanta.org, pastor@ibiatlanta.org. Dios le bendiga.